buenas tardes. Mi nombre es Carlos Angulo Parra. Soy el moderador de este foro, que viene siendo nuestro sexto foro, si mal no me equivoco, de Plumas Azules del tercer ciclo, del quinto foro, perdón, ya me ando brincando uno, del quinto foro del tercer ciclo de conferencias sobre la decisión 21, democracia o dictadura. Ahora tenemos un tema muy interesante, la economía que pues, siempre es una gran preocupación para todo un pueblo y más para México en esta situación en la que nos encontramos con un gobierno que no nos ha dado muestras muy claras sobre el manejo de la economía. Y tenemos este tema que es la economía con un signo de interrogación en manos del gobierno y pues las implicaciones que esto conlleva. Pues tenemos ahora a un par de panelistas de lujo, empezando por el doctor Luis Ernesto Derbez, buen amigo de muchos años atrás y que hemos estado en las batallas de esta transición democrática y nuevos gobiernos, etcétera. El doctor Derbez es toda una personalidad en la vida económica del país. Es licenciado en Economía, egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y tiene una maestría en Economía y Organización Industrial por la Universidad de Oregon en Estados Unidos y con un doctorado en Economía en Iowa State University, y es miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. Él durante 14 años estuvo a cargo de varias regiones del mundo sobre cuestiones económicas de análisis del Banco Mundial, y de 97 a 2000 fue consultor independiente de la oficina del Banco Mundial en la Ciudad de México y el Banco Interamericano de Desarrollo. En el primer gobierno de oposición en el siglo XXI de nuestro buen amigo don Vicente Fox Quesada, fungió como secretario de Economía, que además quiero mencionar que lo acompaña su subsecretario en ese entonces, nuestro buen amigo y representante de Plumas Azules en este foro, Juan Antonio García Villa. Juan Antonio es licenciado en Derecho y Economía, egresado de la Universidad de Coahuila, diputado, ha sido diputado federal, subsecretario de Economía, como ya lo mencioné, y ha sido director de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la famosa COFEPRIS. Lo escogimos nosotros, y ahora tengo el honor de anunciarlo pues como nuestro representante para hacer los comentarios de la presentación que el doctor Luis Ernesto Derbez nos hará. Y tienes el micrófono y el piso, aunque sea virtual, a tu disposición, Luis Ernesto, y bienvenido. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Antonio. Yo estuve pensando si les daba una presentación o si simplemente hacía una serie de comentarios, y me decidí por lo segundo, dado la dinámica de lo que estamos llevando a cabo. Y voy a dividir en 4 partes lo que voy a platicar. La primera de ellas es lo que yo le llamo la visión retroutópica de Andrés Manuel López Obrador. Es esta característica muy especial de él como persona, pero además de su gobierno, en donde la utopía de lo que México debe ser es una visión del pasado, es una visión de los años 70 para muchas de las cuestiones económicas que está haciendo, e incluso de los años 40 y 50, si nos queremos poner a pensar un poco más en la parte político, rectorial de Estado y demás. Entonces, de eso voy a hablar primero. El segundo punto que voy a hablar es de lo que le llamo yo su desprecio por las estructuras institucionales neoliberales, es decir, su concepción de que todo lo que huela neoliberal, sin saber, por supuesto, lo que es verdaderamente el neoliberalismo, está mal y hay que destruirlo y hay que cambiarlo y hay que regresar a donde estábamos antes de que eso ocurriera. El tercer punto es lo que yo le llamo el temor de Andrés Manuel López Obrador, las cosas que más da la impresión le preocupan, particularmente en el plano económico. Y por último, voy a hablar de algo que me preocupa a mí mucho de su actitud, y es este odio aparente o este coraje aparente que tiene Andrés Manuel
contra la concepción de un empresario, de una clase media, de una libre empresa como el motor realmente de crecimiento y desarrollo de nuestro país. Hablo de lo primero porque yo tengo la concepción muy clara de que para Andrés Manuel López Obrador, su visión de lo que México debe ser es lo que yo le llamo retroutópica, es esta utopía del pasado que trae en su mente. ¿En qué lo notamos? Bueno, si ustedes observan lo que ha estado haciendo Andrés Manuel, en realidad hay muchas salpicaduras de la concepción de país de Lázaro Cárdenas, un poco la visión de que tenemos que crear una sociedad que dé apoyo a las gentes marginadas, pero dentro del contexto de un gobierno que controla esa distribución y de un gobierno que utiliza la distribución de esos recursos para mantener a la gente realmente en pobreza, al mismo tiempo que lo que hace es otorgarles subsidios que les permiten estar sobreviviendo a lo largo del tiempo. Y esta concepción retroutópica, como yo le llamo, de los apoyos sociales, es lo que lo lleva a su definición del tipo de programas sociales que deben llevarse a cabo. Si queremos pensar en eso, nos damos cuenta que en realidad su visión más importante es el concepto de que el Estado se preocupa por las clases sociales marginadas, el Estado le da a las clases sociales marginadas distribución de ingreso y por lo tanto la posibilidad de supervivencia, pero al mismo tiempo canalizado y determinado de manera que una vez que yo los tengo subsidiados, los tengo también bajo mi control, bajo mi férula. Toda la concepción, por lo tanto, de lo que hemos estado viendo, de lo que hace Andrés Manuel en su contexto de los programas sociales, pues es una concepción retroutópica de esta naturaleza, pero peor todavía, después está combinada con una visión de los años 60 y 70 de lo que representa el desarrollo de una nación. Y ahí lo que estamos observando son sus programas de empleo y de desarrollo. Él sigue en esta lógica de que si yo doy subsidios, yo también creo programas para generar empleos. Y el tipo de empleos en los que piensa Andrés Manuel y por lo tanto su gobierno son empleos en los cuales yo voy a patrocinar a la, pues realmente si lo pensamos así, de los años 30 de los americanos. Y en mucho sus programas son programas de esa naturaleza, son programas de bajo valor agregado en el tipo de empleo que va a generar, en el cual no tiene sentido ni concepción de lo que es el mundo moderno, de hacia dónde estamos llegando, y que por lo tanto utiliza los recursos del sector público para programas como su programa de Sembrando Vidas, como su programa de las becas para jóvenes, en donde en realidad lo único que está haciendo es creando en su concepción empleos a través de pagarles porque hagan cuestiones de muy bajo nivel agregado. Y el valor agregado de los empleos que él percibe es un valor agregado que no tiene sentido en el mediano y largo plazo, porque depende completa y totalmente de que el Estado pueda seguir subsidiando la generación y el mantenimiento de esos empleos. Por lo tanto, son empleos de bajo nivel de ingreso y son empleos que tienen muy bajo valor agregado. Independientemente de que ustedes puedan pensar o no que es una tontería que andemos sembrando árboles, y que, entre paréntesis, Felipe Calderón también trató de hacer eso y también fracasó. Es decir, estas concepciones de modelos, de programas de esa naturaleza, son verdaderamente modelos que no van a ningún lugar porque no están ligados a la concepción real de que si quiero desarrollar un sector forestal, lo que tengo que pensar es cómo voy a aprovechar ese sector forestal para producción, para exportaciones, para ganar dinero que me permita realmente crear las condiciones de la autopromoción y posteriormente la sostenibilidad de ese tipo de inversiones, de empleos y de exportación. Esto que son modelos que ya están demostrados en el mundo que sí pueden funcionar con esa visión. Chile es un caso y un ejemplo de ellos. En Europa hay varios casos también. No lo trae en mente porque para él lo único que está haciendo es obras para generar empleo. Y entonces caemos en la tontería de que estamos construyendo carreteras en las cuales ponemos a una gran cantidad de gente, les damos piedritas, ponemos las cosas y hablamos de que eso genera empleo y genera también una carretera. Ciertamente no va a generar nada, no va a quedar nada de esa carretera cuando termine el periodo de López Obrador, y toda su política de desarrollo y de crecimiento es una política de gasto social y de
presencia del Estado para generar esos empleos y que tú me debas el empleo a mí, que tú me debas el ingreso a mí. Pero luego tiene otra cosa que es peor todavía, y la otra cosa que es peor, en mi opinión, es su nacionalismo, soberanía, en el concepto de que yo debo regresar a lo mejor que pudo haber ocurrido en México, que era controlar el sector energético nacional. En su visión de país, él lo que está planteando es, yo necesito controlar todo lo que es la parte de petróleo y todo lo que es generación y distribución de energía. Y yo creo que ahí hay dos elementos que lo están conduciendo. Uno es esta nostalgia retroutópica de esos años de soberanía nacional en los cuales éramos los dueños de nuestros propios recursos, éramos quienes generábamos los hidrocarburos, el petróleo, la electricidad y distribuíamos, pero también la concepción de que controlando el sector energético en general, controlando el sector de producción petrolera, de hidrocarburos, yo controlo lo que va a ser las posibilidades de crecimiento y desarrollo del sector manufacturero, porque soy el que tengo a mi cargo y a mi control uno de los elementos más importantes en el proceso de producción industrial, que es el hidrocarburo, la energía eléctrica. Y esa concepción doble de control de Estado y del sueño del pasado nos lleva a una inversión que el día de hoy estamos prácticamente notando lleva a un desperdicio espectacular de recursos en el largo plazo. Y lo estamos notando simplemente en lo que está haciendo allá en el sureste y estamos notando que cómo esos programas no lo van a llevar a nada. Y el tercer programa, que es un programa de los años 60, es este famoso programa del corredor del Istmo de Tehuantepec. Es decir, lo que trae él en mente, y créanme esto, yo lo batallé cuando estuve de secretario de Economía durante los 2 años que estuve, porque también lo traían algunos de las gentes que llegaron con nosotros al gobierno de Fox. Es ese concepto de que creando las condiciones y aprovechando la parte de la cintura del país, ahí podemos establecer un corredor que nos va a permitir tener una logística que nos permita crecer y desarrollar. Esta es otra tontera que se ha manejado muchísimo en México, que todavía hay mucha gente que cree en ella y que no entiende lo que es la concepción moderna de lo que son los puertos, los transbordadores, los grandes buques y la manera como se desarrolla realmente todo el proceso de transporte, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Estas concepciones de López Obrador nos han llevado a dos cosas que son terribles. Por un lado, proyectos de inversión faraónicos que no conducen a nada en el mediano y largo plazo, que van a ser un desperdicio espectacular de recursos cuando termine de hacerlo. Llámese Tren Maya, llámese el Istmo de Tehuantepec, llámese la cuestión de volver a invertir en Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, etcétera. Pero además van a crear condiciones en las cuales no va a permitir que se modernice mucho del proceso de estructura industrial mexicana. No tiene esa visión, no la entiende de ninguna manera y por lo tanto él sigue todavía en esta retroutopía de lo que era el México de los 60, de los 70. Esa visión económica de Andrés Manuel es una visión que nos está llevando desafortunadamente a inversiones que van a ser desperdicio de recursos. Y recursos que no van a ser recuperados, pero peor todavía, a una concepción del sector energético que nos impide traer buenas inversiones en el país para generación y crecimiento de energía barata, limpia, que pueda realmente darnos la competitividad que requerimos y desperdiciar la posibilidad de un plan de desarrollo industrial bien localizado que hubiera logrado realmente todo lo que ya tenemos en el norte y en el centro del país, hacerlo de una manera mucho más eficiente, grande. Y hoy que se están peleando los americanos con los chinos, hubiese sido el momento para que en México se instalaran las grandes industrias, los grandes procesos que nos hubieran permitido modernizar y ganar empleos de alto valor agregado. Entonces, su concepción es empleos de bajo valor agregado, proyectos faraónicos que no van a conducir a nada, una estructura de energía que ya no corresponde a la modernidad y desafortunadamente programas sociales que sí tienen esa doble intención, controlar a la gente y generar empleos de muy poco valor agregado en nuestra sociedad. Cuando ustedes terminen este sexenio, y yo también junto con ustedes, vamos a notar cómo echamos a perder 20 años de este país y cómo lo que encontramos va a ser una nación que cuando se vuelvan a abrir las puertas al exterior de manera correcta, va a estar en una gran desventaja
desde el punto de vista de competitividad y capacidad para poder integrarse al mundo y seguir avanzando como lo habíamos hecho mal, pero de cualquier manera, poco a poco llevándonos el camino. El segundo tema realmente que me preocupa es este desprecio de las estructuras institucionales neoliberales. Esto procede de dos cosas, en mi opinión. La primera de ellas, que no entiende lo que es un proceso neoliberal. Él confunde, como mucha gente, los programas neoliberales con programas de neocuatachismo que se impusieron durante los periodos, llámese de Salinas, de Zedillo, de Fox, de Felipe Calderón e incluso Peña Nieto, porque fueron programas en donde se abrieron puertas, pero se dieron concesiones y se dieron ventajas a gentes que no deberíamos haberle otorgado, y desafortunadamente ellos aprovecharon mal esas oportunidades y lo que hicieron fue una concentración de riqueza espectacular en nuestro país. Y eso hay que culparnos a nosotros mismos, y por nosotros mismos me refiero a quienes estuvimos en gobiernos del Partido Acción Nacional, porque en realidad no entendimos o no supimos hacer la creación de una estructura de competencia que verdaderamente nos llevara a una sociedad competitiva. Y otra cosa que no entendimos los panistas, yo por lo menos digo, no lo entendí y no lo entendimos, fue que de lo que se trataba era de crear una clase media. De lo que se trataba realmente no era de tratar de llegar y sustituir al PRI en sus programas masivos de subsidios, sino en realidad lo que deberíamos haber hecho es generar las condiciones para una clase media empresarial que hubiese sido la clase que hoy tendría como defensa de la democracia en nuestro país, porque es una clase que al estar integrada, generando sus propios empleos y al mismo tiempo desarrollando, por lo tanto, actividades que les permiten ser libres y soberanos como individuos, nos hubieran llevado a la posibilidad de defender la estructura institucional que hoy existe. Pero el gran problema es que para López Obrador, el detalle de esta estructura institucional no es una cuestión económica, es una cuestión política. Es decir, mientras que para muchos de los que construimos la estructura, tener el Banco de México era tener una estructura que permitiera la independencia de la política monetaria del país, mientras que tener la Comisión Federal de Competencia era una estructura que nos permitiera tener la posibilidad de que hubiera quien como organismo diese las bases de esa competencia que se requiere en el país, mientras crear un INFAI era tener un centro de información que garantizara transparencia en la información. Y así nos podemos ir en la lista de los diferentes aspectos de institutos autónomos. Para López Obrador representa un control en su gobierno, es decir, como presidente, lo que representa uno y cada de estas estructuras que estamos platicando son candados que le impiden abusar y llevar a cabo acciones que son incorrectas. Llámese en lo económico, llámese en lo político, llámese en lo social. Fíjense cómo él controla el Congreso. Y al controlar el Congreso, en realidad lo que tiene en este momento es los únicos instrumentos de control que se había creado en la sociedad eran los institutos autónomos, precisamente diseñados con esa visión. Por eso está atacando en este momento al Instituto Nacional Electoral, porque son estructuras autónomas, institucionales, económicas, sociales y políticas que impiden la arbitrariedad del Ejecutivo. En un país en el cual el Ejecutivo está sobredimensionado, eran necesarios para garantizar que hubiera competencia, para garantizar que hubiera información y libre tránsito de información, para garantizar que hubiera política monetaria independiente. Todo ello son controles sobre el Ejecutivo. Y si algo no soporta López Obrador, es que le impongan controles a su accionar. Es decir, lo que estamos viendo es un ataque sistemático por esas dos razones, porque lo que crea en su mente es estructuras neoliberales, pero al mismo tiempo porque lo están efectivamente maniatando en lo que él desea hacer como presidente. De nuevo, la visión retroutópica de este hombre es los presidentes del PRI todopoderosos. Voy a decir algo que a lo mejor estoy equivocado, pero sí lo creo. Yo creo que él no se quiere reelegir. Él lo que quiere es regresar a los sistemas en los cuales puedan controlar continuamente el proceso de quién es el siguiente presidente y por lo tanto el grupo en el poder mantenerse como grupo en el poder. Estamos observando esa gran posibilidad de regresar al pasado, desafortunadamente, en una autocracia oligárquica que sería muy peligrosa para nuestro país.
¿Qué estructuras y qué leyes trata de destruir? Todas aquellas que vayan en contra de dos cosas. Monopolio del Estado, es decir, él es el que tiene el monopolio y autoridad para todos los programas económicos, sociales y demás que se puedan plantear. Y segundo, que le estén retando la rectoría del Estado. Esta frase de rectoría del Estado la usan mucho ellos, pero no solamente ellos, también la usaban gente como Chuaifet y los que llegaron con Peña Nieto de regreso en el proceso del PRI hace un sexenio. Es decir, son la misma gente, tienen la misma visión, tienen las mismas realidades, son simplemente grupos distintos desde el punto de vista de percepción entre ellos. El tercer punto son los temores de López Obrador. ¿Qué destruyó las opciones de la izquierda en este país? Lo destruyó la política de Luis Echeverría Álvarez y posteriormente, a pesar de que no era la misma dimensión, la política de José López Portillo. ¿En qué consistió esta política que destruyó la posibilidad de la izquierda durante tanto tiempo en nuestra nación? Primero, en un exceso de gasto público, es decir, programas de gasto público de tal dimensión que llevaron endeudamiento, que a su vez llevaron a perder la situación y el control de la posibilidad de un gobierno de mantenerse con estabilidad financiera. Porque a lo que llevó ese gasto público excesivo, a lo que llevó ese endeudamiento excesivo, fue a inflación galopante en nuestro país y a devaluaciones consistentes. Y esta visión es lo que más miedo le da a López Obrador. No me lo ha contado ni lo sé, pero simplemente verlo actuar es lo que representa. ¿Qué ha hecho él en la parte del gasto público? Él lo que ha hecho es separar los dineros, cerrar los programas que no le interesan y utilizar esos recursos para los programas que sí le interesan. Los programas sociales que le dan a su base electoral lo que él cree que se les tiene que entregar. Y a través de eso comprar el voto de esa base electoral. Por eso nadie puede negar que en esta próxima elección se va a llevar entre un 35 y 40% del voto, porque es su base electoral a la cual ha estado alimentando a través de los programas que ya estableció y programas que además están siendo financiados directamente a través de bancos. Llámese Banco Azteca, llámese el Banco del Bienestar, lo que ha estado haciendo es utilizar ese proceso para llevarle el dinero directamente a la población. Pero fíjense lo que ha hecho. Ha cancelado programas, es decir, no se ha salido de un marco de referencia, él le llama de austeridad, ustedes le llaman austericidio, pero el hecho concreto es, ha permitido mantener un balance macroeconómico entre ingreso y gasto que le ha permitido que no haya un déficit en las finanzas públicas. Al contrario, lo que han estado estableciendo continuamente son límites para poder estar dentro de los parámetros macrofinancieros que son aceptables para la comunidad financiera internacional. Y ustedes lo están observando. Fitch nos vuelve a dar la calificación, baja como puede estar, pero nos la mantiene. Y así van a ustedes ver cómo lo que ellos observan en los mercados financieros internacionales es cuál es la capacidad que tiene de servicio de deuda este país. Como no hay un endeudamiento excesivo, no está ocurriendo ese endeudamiento excesivo, el endeudamiento del país en este momento es un 52-53% del Producto Interno Bruto, que es en términos proporcionales bajo. Sí subió 3-4 puntos, pues sí, pero no es nada para lo que pudo haber subido si hubiera hecho el gasto público en programas sociales de apoyo a la pequeña y mediana empresa, a los empresarios, para no haber tenido el colapso económico que tuvimos. Pero esa no es su visión. Su visión fue, yo no me endeudo, yo no tengo, por lo tanto, un gasto público, no tengo una deuda pública, porque eso fue lo que hundió a Luis Echeverría y después a López Portillo. Y a través de esa combinación fue lo que hundió las posibilidades de la izquierda durante muchísimo tiempo. En su mente, así está pensando, por eso su austeridad, por eso lo que ha hecho es la cancelación de programas que no son sus programas para transferir esos recursos a sus programas. Pero lo que no hizo fue incrementar el gasto público. Y ahí yo me equivoqué rotundamente. Cuando él ganó, en mis primeras pláticas que yo daba, decía, López Obrador no le va a quedar más remedio que, dado el gasto público que va a ejercer, hacer una reforma fiscal. Pues no, me equivoqué. Lleva ya prácticamente 3 años y no ha hecho la reforma fiscal y no ha conducido al país
a alta inflación o desequilibrios de una naturaleza tal que hoy estuviéramos viendo problemas de balanza de pagos, de evaluación del peso, etcétera. El peso, si ustedes se dan cuenta, sí está en 20, pero ahí anda entre 20 y 22, y tuvo un periodo muy pequeñito en el cual sí subió a 25, pero volvió a bajar a 20. Y hoy todos los analistas financieros hablamos de que hacia finales de año el peso va a andar entre 20 y 50, 20 y 70. Es decir, las cosas que más le preocupaban a él las está manteniendo bajo control, porque sabe que estas son las que pueden hundir su programa y su prestigio, o lo que ustedes le quieran llamar al final. Y la otra cosa a la que le tiene mucho miedo es Estados Unidos. Y si ustedes observan, todo lo que ha hecho es cómo quedo bien y sigo estando bien con los Estados Unidos. No entiende muy bien cuál es el motor que nos permite tener la integración económica del TEMEC, pero lo que sí entiende bien es que tiene que cuidar de qué manera mantiene esa línea abierta y al mismo tiempo el mínimo de interferencia de los americanos. Por eso le aceptó a Trump lo que le aceptó en cuestiones migratorias, por eso le está aceptando a Biden lo que le va a aceptar en cuestiones migratorias, por eso está negociando con ellos la cuestión de seguridad, pero básicamente su concepto de soberanía, que choca con esto que estamos platicando, lo supedita finalmente para no pelearse con el gobierno de Estados Unidos, porque en su visión hay una interferencia posible del gobierno americano que sería negativa a lo que tiene como plan de su visión de país. El último tema, y ahí sí es emocional, es este odio irracional, en mi opinión, que tiene respecto al concepto del empresario en la sociedad mexicana. Es muy extraño porque yo creo que trae una preocupación del pasado de que no me querían los empresarios, y como no me querían los empresarios, yo no quiero a los empresarios. Pero al mismo tiempo los empresarios que sí me quisieron, llámese Poncho Romo, llámese Ricardo Salinas, etcétera, con ellos sí me llevo bien. Pero los empresarios que no me quieren o que me están golpeando o que me siguen atacando, a esos yo los voy a golpear. De nuevo, su visión es retroutópica, es en el pasado los empresarios dependían del gobierno. Hicimos un acuerdo y en el acuerdo yo les daba concesiones, yo gobierno le daba concesiones, y a través de esas concesiones ellos tenían sus estructuras productivas, generación de empleo, desarrollo empresarial, etcétera, y a cambio de eso yo controlo la parte política y no interfieren en las decisiones políticas, porque eso nos corresponde a nosotros, los políticos que tenemos la rectoría del Estado. En esta visión muy personal no cabe el empresario, y como no le conviene tener gente independiente porque esa no se supedita, no tiene una visión de respaldo a la pequeña y mediana empresa. Este es otro de los grandes errores de nuestro partido, creo yo, por no poder pensar correctamente cómo deberíamos hacer un planteamiento de apoyo a la pequeña y la mediana empresa. De qué manera tenemos que generar condiciones para que a nivel de los estados, a nivel de los diferentes aspectos en los que podamos tener control, ir enviando el mensaje de que somos el partido de la pequeña y mediana empresa, de la clase media mexicana. Y en ese contexto, yo lo que estoy observando es que él lo que quiere realmente destruir es la clase media mexicana. No le preocupan los muy ricos porque a esos los puede manejar a base de concesiones, de ventajas, y no le preocupan los muy pobres porque a esos los mantiene a base de subsidios, generación de empleos de bajo valor agregado, no necesitan educación para eso, etcétera. Pero es este grupo social con el que no sabe cómo manejarse. Y creo que ahí está la fortaleza de un programa económico que deberíamos pensar como partido y como grupo que somos, y es de qué manera estimulamos y generamos condiciones para que esa clase media crezca, para que ese empresariado mexicano de pequeña y mediana empresa sea verdaderamente la base del crecimiento y desarrollo de nuestro país. En este contexto, él realmente tiene una visión de destrucción. No es una visión de desintegración, es de destrucción de esta clase. Y yo creo que cuando se le escapó esta famosa frase de que esta pandemia me viene como anillo al dedo, es porque le viene como anillo al dedo para esa clase social, no para los muy ricos, no para los muy pobres, sino para estos de intermedios, que tenían los restaurancitos, que tenían las diferentes pequeñas y medianas empresas.
y es lo que ha sufrido en México. Cuando ustedes observan el impacto de la pandemia y el no haber programas de respaldo, la clase que más sufrió, el impacto que más le pegó fue en esta situación, en la clase media mexicana, en los pequeños y medianos empresarios, pero sus trabajadores también. Y eso es lo que sí hace una diferencia para el país. Y termino con eso. En mi opinión, esta es la gran batalla que hay que dar. Tenemos que pensar cómo recuperamos la clase media mexicana, cómo reconstituimos a través de programas de educación, a través de programas de salud, a través de programas de generación de empresas pequeñas y medianas, esa clase media y ese empresario mediano que debe ser la base de la democracia en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Ernesto. Como siempre, tu claridad es asombrosa de los conceptos que nos has vertido aquí. Ahora presento a Juan Antonio García Villa como nuestro representante del grupo de Plumas Azules del Partido Acción Nacional para que dé sus comentarios respecto a lo que acabas de decir. Muy bien, pues muchas gracias. De nueva cuenta, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes presentes. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad, después de algún tiempo, de saludar a un antiguo amigo mío, Luis Ernesto Derbez Bautista. Y pues ustedes lo han escuchado, una plática no solo amena, sino realmente descriptiva de lo que lamentablemente está sucediendo en México en materia económica. Y con el orden que él siempre plantea los asuntos, dividió su exposición en 4 partes. Yo quisiera hacer referencia explícita a la primera y a la última. Él dice, y dice bien, que Andrés Manuel López Obrador, que él es el gobierno, el jefe de Estado, el caudillo, el ya sabes quién, él es todo. Tiene una visión, dice Luis Ernesto, retroutópica. Más bien es una visión del pasado que tiene que para él tiene una especie de mito que ha encarnado en él. Y por último, dice Luis Ernesto, el odio aparente de la sed de venganza, el resentimiento en contra del empresariado y específicamente de la clase media emprendedora. Bueno, frente a esas posiciones, yo quisiera, sin que sea una visión del pasado, recordar un principio en materia económica que viene curiosamente de 1939 en el posicionamiento original de Acción Nacional, al señalar sin lugar a duda alguna, en pleno régimen cardenista, definió Acción Nacional su posición en 6, 7, 8 palabras en esta materia económica, al decir: la iniciativa privada es la más viva fuente de mejoramiento social. Este posicionamiento, más de carácter doctrinal que programático, ha sido o debió haber sido a lo largo de más de 81 años lo que iluminara no solo la posición de Acción Nacional frente a los problemas económicos, sino que estructurara sus programas y sus plataformas en esta materia, porque confiamos en la iniciativa de los particulares. Lo dijo el PAN en 1939, en plena euforia cardenista que idolatraba al Estado, sin temores, sin resquemores, obviamente sin avergonzarnos. Ese fue el planteamiento y no lo hemos ocultado. Como ustedes saben, el partido ha tenido 2 reactualizaciones de sus principios de doctrina, pero ese postulado aparece firme. Bueno, pues López Obrador precisamente es enemigo de la iniciativa privada. Está tan satanizado el concepto que a veces nos detenemos al expresarlo.
Como durante mucho tiempo también en el partido nos abstuvimos de recoger un principio en materia económica, espero que lo comparta Luis Ernesto, que ha sido exitoso en ciertos países, particularmente en Alemania, cuando en la revisión de los principios de doctrina del partido propuso que el humanismo económico se entiende como una economía social de mercado. Respetamos el principio de que rige la economía basado en el mercado. Es una condición necesaria, pero no es suficiente. Necesariamente tiene que haber frente a esa mano reguladora, que es el liberalismo, no el neoliberalismo, que arregla los problemas económicos y que sienta las bases del desarrollo económico. El mercado solamente por sí solo no lo hace. Tiene que haber una intervención tan respetuosa de la libertad, de la iniciativa de los particulares, de su emprendedurismo, y así se planteó desde 1939 esta frase que no es exactamente como la señaló Luis Ernesto, referida específicamente al grupo de Echeverría, que dice que, o señaló Luis Ernesto, que es una tontería señalar que el Estado es rector. Probablemente haya una distinción de matiz, porque el partido planteó lo siguiente: el Estado no es el propietario de la actividad económica, es el rector. O dicho de otra manera, no es el rector, dice, el Estado tiene autoridad, pero no propiedad en la economía. La economía nacional no es propiedad del Estado, pero necesariamente tiene que haber una cierta intervención tan sutil como sea posible para reordenar lo que de suyo y por naturaleza no se ordena, sino que genera enormes injusticias. Bueno, no estamos ni siquiera frente a una posición doctrinal que defienda al estilo marxista antiguo una intervención total de los medios de producción y que tenga en el materialismo dialéctico y en el materialismo histórico el desarrollo de la sociedad. Estamos lamentablemente frente a un personaje que tiene todas las características de un cacique o de un caudillo, con un enorme resentimiento, y creo que Luis Ernesto acierta al señalar que los programas destilan precisamente ese sentimiento humano tan desagradable como es el resentimiento. No me extiendo más, me ha parecido magnífica la exposición de Luis Ernesto, nos va a dar mucho que comentar, y los otros dos aspectos que él planteó como el número 2 y el número 3, creo que son más o menos matices o variantes o derivaciones de la visión aceda, anticuada en materia económica, y la posición personal de resentimiento frente a un actor principal de la economía, que es la iniciativa de los particulares. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio García Villa. Ahora, yo quisiera poner esta perspectiva a la atención de ambos expositores, porque ustedes entraron en el gobierno de Fox a cargo de la Secretaría de Economía, y el entorno económico que creo que fue una gran amenaza en ese momento para México fue la marcha hacia el oriente por parte de Norteamérica. Pues China se puso de moda y a lo menos yo como abogado postulante en ese entonces, vi que la mitad de mis clientes se me iban, a lo menos se me iba la mitad de las operaciones a China, otra parte más pequeña se quedaba en México, etcétera, y eso lo sufrieron ustedes muy fuertemente. Entonces, ante ese concepto, ese contexto, perdón, y el contexto actual de haber recibido López Obrador una industria bollante de exportación, etcétera, y con esa gran oportunidad que ya mencionó Luis Ernesto Derbez de estos desencuentros de Estados Unidos con China, y la oportunidad de que regrese toda esa gran capital, estamos perdiendo oportunidades, aunque López Obrador no se ha concentrado en hacer cambios estructurales en esa materia
de exportaciones en México, hasta ahorita que yo conozca. Quisiera oír un poquito esa perspectiva. Y además, la otra perspectiva que me gustaría que nos expusieran es las oportunidades que se le denegaron a los gobiernos de Fox y de Calderón por parte de la oposición de izquierda y del PRI. ¿Qué tanto daño causaron? Y qué situación existe ahorita en relación con esas denegaciones, ¿no? Adelante, Luis Ernesto, si quieres empezar tú primero. Gracias, Carlos. Déjame decir algo que le va a sorprender a todo el mundo. Yo no creo que hayamos tenido mucho problema para que se nos denegaran oportunidades. Yo creo que mucho de lo que pasó en la época nuestra fue más bien no saber aprovechar las oportunidades. El hecho, yo tengo una visión muy distinta de mucha gente de lo que nos pasó. Sí hubo un problema internacional, sin duda, hubo una disminución del crecimiento internacional muy fuerte. Efectivamente competimos con China, que fue finalmente un país que entró a la OMC en esa época. De hecho, a mí me tocó negociar la parte final con ellos de esta relación. Pero lo más importante fue que no entendimos lo que debíamos haber hecho. Y lo voy a decir porque a mí sí, eso es lo que más me molestó. Creo que el haber puesto al secretario de Hacienda que pusimos nos acabó porque Fox lo que hizo fue que le dio a él el control de los recursos y al darle el control de los recursos a un priista redomado y además corrupto, lo que creó fue desafortunadamente un paquete y un programa en el cual se favoreció más a gentes que estaban afines a esta persona y a esta manera de pensar, que pues al final eran priistas, que lo que nosotros debimos haber hecho, nos debimos haber atrevido a hacer el cambio y no nos atrevimos, Fox no se atrevió, esa es mi opinión personal, y en ese no atreverte, realmente mucho de lo que pasó posteriormente fue simplemente que no logramos tener el impacto que habíamos pensado en los primeros 2 o 3 años. Pero, ¿qué pasa en el término general global? Si tú observas, Carlos, el crecimiento del centro y el norte del país en los últimos 20 años es espectacular. Es decir, hablar de que fracasó el modelo neoliberal, liberal, el nombre que le quieran poner no me preocupa, pero el modelo de globalización y de integración hacia Estados Unidos de México es un error. Y es un error que nosotros mismos hemos estado cometiendo, repitiéndolo. Porque si separamos regionalmente y observamos el crecimiento de los estados fronterizos de México y observamos el crecimiento de lo que yo le llamo el corredor del centro, que realmente es toda la parte del Bajío ampliado, cuando agregas a los estados que eran tradicionalmente el Bajío, Jalisco y demás, tú vas a observar una tasa de crecimiento promedio de casi 5,5% en los últimos 20 años. Es decir, en los últimos 20 años, si separáramos a esa parte del país, tendrías un país que estuvo creciendo a tasas del 5,5 al 6%, a pesar de la competencia con China. Y por lo tanto, lo que teníamos y lo que hubiéramos podido hacer es, si hubiéramos ramificado eso al sur-sureste y entendiendo la vocación de esto, hubiésemos tenido otra nación. No lo hicimos, fue muy inercial lo que pasó, excepto que, y eso sí, y aquí le voy a dar mérito a Juan Antonio y a mí mismo, porque los dos estuvimos en esa parte del programa. Nosotros creamos lo que se conoció en ese momento como 10 programas sectoriales de desarrollo industrial. Y en esos 10 programas sectoriales, 6 de ellos se han convertido en la fuente todavía de crecimiento del país, porque ahí está el sector automotriz, ahí está el sector turístico, ahí está el sector de las computadoras, software, etcétera. Todo esto fue definido en la época de Vicente Fox en los años en que estuvimos en la Secretaría de Economía. Y creo que ahí está la visión que está faltando todavía. Y es la visión simplemente de decir, la integración que se requiere es una integración que se abra hacia los Estados Unidos a través de una gran ventaja. Y la ventaja es la competitividad que podemos generar entre los diferentes factores que existen en México, en Estados Unidos y en Centroamérica. Y creo que uno de los grandes problemas para nosotros es entender que Centroamérica es parte de México. Ya sé que suena muy feo, pero es parte de México. Es decir, muchas de las cosas que podríamos aprovechar como país, como inversionistas, como programas, serían no andar sembrando árboles como quiere López Obrador, sino en verdad pensar seriamente en la integración económica de
Centroamérica, de estos 3 países, prácticamente Honduras, Guatemala y El Salvador, que tienen la mano de obra que requerimos para poder tener diferentes etapas de desarrollo a nivel nacional. Integrar el sureste mexicano con este norte centroamericano, al mismo tiempo que seguir impulsando la parte de corredor centro y corredor norte de México con la economía americana. Sí se puede, Carlos, existe la posibilidad, el TEMEC nos lo permite, pero más que el TEMEC, hoy lo que nos lo permite es la combinación del TEMEC con la batalla que ya está claramente identificada en el mundo entre Estados Unidos y China. Y esa batalla, que hoy va a ser una batalla por la supremacía de cuál país es más importante geopolíticamente hablando en el futuro, sería la base que nos permitiría crecer a tasas muy altas. ¿Por qué no va a ocurrir con López Obrador? Porque no lo entiende. Y porque López Obrador no entiende que es a través del estímulo a la inversión extranjera cómo se podría realmente generar esta etapa de crecimiento y desarrollo en México. Entonces, en ese contexto, su necedad de regresar al control de todo lo que es la parte de energía bajo la tutela del Estado, lo que está haciendo en la cuestión petrolera, en la cuestión eléctrica, etcétera, y al mismo tiempo su visión de que los extranjeros son malos y los empresarios peor, nos van a echar a perder 4 años que hubieran sido muy buenos y que son los que nos quedan en este momento usando el TEMEC y usando a Biden con las inversiones que Biden está haciendo en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, no veo que ocurra, Carlos, ¿sí? Correcto. ¿Tienes algún comentario, Juan Antonio, al respecto? Juan Antonio, ¿algún comentario? Perdón. Bueno, poco habría que agregar a lo que ha mencionado expresamente como respuesta a tu pregunta, Luis Ernesto, pero efectivamente cuando llegó el gobierno del presidente Fox, fue entrando, vamos a llamarle así, plenamente en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que creo se desperdició la oportunidad de haberle dado mayor dinamismo a sectores estratégicos de la economía para hacerlos más competitivos en el enorme mercado que representaban los Estados Unidos y Canadá. Recuerdo que prácticamente los 6 años de Cedillo, poco fue lo que se hizo para armar de manera competitiva las cadenas productivas. Y luego cuando nosotros empezamos a generar los programas de estímulo a determinados sectores específicos, la gran resistencia de Hacienda que tenía que firmar los acuerdos que se publicaban para ese efecto, sobre todo en materia arancelaria, pues yo nunca los entendí. Ya lo señaló con expresiones muy categóricas Luis Ernesto, pero fueron de los aspectos que sirvieron de bloqueo a una política más agresiva para ensanchar los mercados de México y para hacer más competitivas o más competitivos algunos sectores. Y también algo que frecuentemente se nos pasa o lo olvidamos. Ninguno de los 2 gobiernos de Acción Nacional tuvieron suficiente número de legisladores para haber podido implantar sus políticas. Una sobre todo que es la fundamental, la de presupuesto. Aunque es exclusiva de la Cámara de Diputados, no se podían impulsar de manera franca los programas que se tenían planteados y por eso mismo muchas de las expectativas de los 10 programas que ha señalado Luis Ernesto, pues no pudieron prosperar. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Juan Antonio. Ahora abrimos la etapa de preguntas de nuestros invitados aquí en la sala principal. Empezamos con Teresa Orduño. Adelante. Hola, bueno, hay tanto que preguntar. A ver, después de esta exposición, México ha tenido... Perdón, les ruego que se ciñan a las preguntas para dar mayores oportunidades. Sí, la pregunta es, si México ha tenido la mayor apertura en tratados comerciales y la pista de despegue más grande, ¿qué tanto lo frenan estos remordimientos, este odio, no entender de Andrés Manuel, el mundo económico? ¿Qué tanto lo frena y qué tanto camina por sí mismo? Esa es una pregunta. Y como consecuencia de esta misma, yo diría,
también quisiera saber si ese resentimiento, si ese desconocimiento, ese no entiende que no entiende, requiere de asesores o requiere de un psicólogo o requiere ir por pistas paralelas o qué papel juega ante todo esto China, Estados Unidos, la misma Unión Europea. Me sorprende que no la mencionaron ninguno de los dos, hablaron de Asia, pero México tiene con la Unión, ha tenido con la Unión Europea el tratado más amplio en todos los sentidos, no solo económico, cultural, derechos humanos, y una cláusula que dice, y lo que nos quede pendiente también. Pero la Europa está ahorita también pasando por una astringencia. En ese escenario mundial, ¿qué futuro nos espera para después que termine esta administración? ¿Y qué tenemos que hacer durante esta, aún en el escenario, ahí va mi pregunta, de si no ganamos estas elecciones en lo que los tenemos que ganar, que es en lo legislativo, pero aún si no alcanzamos lo que queremos alcanzar en lo legislativo, en un escenario pesimista, ¿qué pudiera quedarnos por hacer todavía a favor de México? Gracias, Tere. Adelante, los panelistas. ¿Tú quieres entrarle, Juan Antonio, y después yo? Tu micrófono. El micrófono, Juan Antonio. Perdón, no, yo creo que es conveniente que Luis Ernesto le dé respuesta a esta pregunta. Gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. A ver, Tere, mira, el verdadero problema que tenemos es que no solamente de Andrés Manuel, una gran cantidad de la gente que lo rodea piensa muy parecido a él. Y te pongo un ejemplo que yo repetía y repetía y repetía todo el tiempo y lo voy a seguir repitiendo, que es, ¿cómo es posible que el presidente de la República llegue y le diga a los norteamericanos que lo que quiere es volver a firmar un tratado tipo bracero? Y que esa sea su visión de cómo se va a resolver el problema del empleo en México. Es decir, para el presidente López Obrador, su visión sigue siendo, por eso yo voy a usar el término 1.000.000 de veces, retroutópica. Es este concepto de que el programa bracero fue bueno para México en los 50 y por lo tanto el programa bracero debe repetirse. Mientras tengamos un presidente con esa visión y secretarios de economía y demás que son muy débiles y que además no tienen idea de lo que se debe de hacer porque no tienen ninguna experiencia, entonces lo que tenemos nosotros es una situación en la cual estamos desperdiciando oportunidades reales. Las oportunidades reales son cómo podemos integrar más la estructura de todo lo que es el nuevo diseño de automóviles, de eléctricos y demás, junto con Estados Unidos. ¿Cómo podemos pensar seriamente en un programa, por ejemplo, para que nosotros pudiéramos crear aquí en México condiciones de desarrollo educativo, para que tengamos muchos más ingenieros en diferentes actividades, etcétera, que hay que plantear? Es decir, pensar hacia el siglo XXI y hacia adelante, no estar todavía con esta tontería. Pero no es nada más el presidente. Si tú escuchas a la gente alrededor, y muchos de ellos van a ser diputados o lo que fuera, siguen pensando este concepto de que debemos de generar aquí dentro una cerrazón, o sea, poner obstrucciones para que nosotros generemos los empleos en México que se están yendo a Estados Unidos. No podemos permitir que se invierta en México y que nos exploten los extranjeros. Y entonces, la frase que manejó Juan Antonio es absolutamente correcta, es el PAN debe pelear por dos cosas. Uno, por la primacía de este sector privado. Y eso lo podemos hacer si logramos obtener un triunfo en el proceso electoral que viene a través de modificaciones al presupuesto que ayuden a la pequeña y a la mediana empresa en la integración a las cadenas productivas hacia Estados Unidos o Europa, si tú quieres. ¿Por qué no le ponemos atención, gente como yo, a Europa? No porque no creamos que hay un mercado ahí que es interesante, pero porque ese no es ahorita y no lo va a ser el mercado natural de México. El mercado natural de México es Estados Unidos y Canadá, por nuestra proximidad, por lo que ha ocurrido ahorita con la pandemia todavía más, porque tenemos entonces que pensar, y los americanos ya lo están pensando así, en que las fábricas, los procesos de producción deben estar integrados en distancias geográficas mucho más cercanas, pero también porque México puede aprovechar el sur.
Y si aprovechamos el sur en un plan generalizado, lo que tendríamos sería una cadena productiva desde el sur de Centroamérica, México en el sur y todo el norte del país como parte de la integración hacia Estados Unidos. Ahora, es muy difícil hacerle entender esto a la gente porque la gente sigue embelesada con este concepto que manejaba Fox y que siguen manejando, que es, mira qué cantidad de remesas me llegan, ¿sí? Yo tengo 40,000 millones de dólares de remesas. Y te volteas tú y dices, pues sí, pero suponiendo sin conceder que eso representa el 10% de ahorro de la población que lo está mandando, eso quiere decir que ellos generan como riqueza en Estados Unidos, no 40,000, sino 500,000 millones de dólares. Si nosotros entendemos eso, la pregunta clave es, ¿cómo le hago para que aquí se queden y aquí produzcan los 500,000 millones de dólares y le paguemos a los gringos como intereses, como lo que tú quieras, regalías, lo que fuera, los 40, 50 o 60,000 millones? Pero esa visión no la tiene prácticamente nadie en México. Entonces, ni siquiera los empresarios grandotes. Los empresarios grandotes lo que quieren es concesiones o, en su defecto, cómo pongo mi negocio en Estados Unidos para estar allá produciendo. Termino con una cosa que es bien importante, porque no lo queremos decir, pero hay que decirlo. Todo el mundo critica el Tren Maya. Todo el mundo habla que es una tontera. Bueno, por lo menos yo, pero yo creo que hay muchos de todos, ¿sí? Pero todo el mundo quiere un cachito de él. Es decir, yo he estado en mesas de discusión con empresarios recientemente que no me quieren, en donde empieza la discusión del Tren Maya, dicen cuál es el desperdicio y todo lo demás, y yo les digo, ok, pues entonces que tu empresa no participe en construirlo. Y la respuesta, si sabes cuál es oh, no, pues ¿cómo? Si yo puedo. Ah, bueno, entonces, pues no que es una cosa mala, no que no sirve el proyecto, no que es una estupidez y un desperdicio de dinero. ¿Por qué participas? Ah, participo porque me preocupa más mi propia cosa que el país. Y ese es el gran problema. ¿Qué tienen que hacer entonces los del PAN? ¿O qué tenemos que hacer, pues? Pues que nos preocupe más el país que nosotros, ¿no? Y si logramos hacer eso, de una vez que ganemos o como tú quieras, creo que vamos a cambiar muchas cosas, pero sí tenemos que ganar la legislativa, o no sé si vamos a lograrlo, pero hay que ganarla, porque ganando tienes dos cosas que puedes hacer. Uno, manejar un poco mejor el presupuesto porque es la Cámara de Diputados. Y la segunda, que es importante, es respaldar a los gobiernos estatales y municipales para demostrar cómo se pueden hacer cosas distintas a través de acercar recursos para ellos. Y creo que ahí está lo que podemos hacer, ¿no? En estos 3 años que nos quedan. Bueno, que le quedan a él, pero que nos quedan de él a todos. Muchas gracias, Luis Ernesto. Muy, muy cierto. Le solicito, por favor, a nuestra siguiente invitada que se identifique. La tengo como Bex y ya nos ha acompañado muchas veces y le ruego una disculpa que no me acuerdo cómo te llamas. Sí, Bex. Bex por Rebeca. Todo el mundo me dice Bex. ¿Rebeca qué? Rebeca Herrera. Ah, muchas gracias, Rebeca. Bueno, soy fanática de estos Zooms y la verdad ha sido extraordinario. Mi pregunta va enfocada a esa aversión que tiene el señor López Obrador sobre la clase media y que sus embates han sido muy directos, sobre todo durante la pandemia, donde muchas empresas han desaparecido. En el caso de que no ganemos la mayoría en la legislatura para detener esos embates, y siendo los ataques tan directos hacia las pymes, la clase media y todo eso, ¿qué nos espera? ¿Una debacle? Yo supongo que sí, pero entonces, si él no tiene recursos, ¿cómo va a cumplir con sus programas clientelares? O sea, ¿no se está haciendo harakiri? Esa sería mi pregunta. Gracias, Rebeca. Me supongo, Carlos, que quieres que conteste, pero bueno. Sí, adelante, y si Juan Antonio quiere agregar, adelante. Rebeca, mira, el presidente está haciendo una cosa que es muy inteligente. El presidente llegó y dijo que no iba a haber una modificación
al sistema fiscal mexicano, mientras él no demostrara con su austeridad y demás que se estaba usando bien el dinero. Por lo tanto, lo que va a hacer el presidente una vez que termine el proceso electoral, si ellos quedan en mayoría y pueden entonces hacer la reforma fiscal como a ellos les interesa, van a hacer una reforma fiscal que no es una reforma fiscal en sí, va a ser una reforma recaudatoria. Y lo que va a ocurrir, por lo tanto, es que el tipo de reforma que vamos a observar va a ser precisamente cómo recaudo más dinero de los que paguen impuestos, y eso va a ser negativo para el país en el largo plazo, sin duda, pero no para él en el corto plazo. Y él ya no tiene más que corto plazo porque le quedan 3 años. Por lo tanto, en su visión, esa es la manera como él va a resolver el problema de cómo mantener mis programas sociales, de qué manera puedo yo seguir con ese proceso. ¿Qué podría hacer la oposición, por llamarla, porque digamos no solamente nosotros como Partido de Acción Nacional, sino también pues ahora nuestros aliados del PRI, el PRD y demás? ¿Qué podríamos hacer? Pues lo más importante para nosotros va a ser que esta coalición que hemos constituido, PRI, PAN, PRD, se consolide en una visión de país. Y yo creo que ahí tenemos un problema, que va a ser cómo una vez terminado el proceso electoral, quienes queden en el Congreso de esta coalición operen como eso, como coalición. Francamente no sé qué esté pensando pues desde la dirigencia del partido hasta los que vayan a quedar ahí, pero la verdad es que esta es una cosa que debería el partido y la gente que estemos pensando seriamente hoy, deberíamos ya tratar de diseñar la estrategia. ¿De qué manera vamos a mantener esto unido? ¿Y de qué manera vamos a lograr que en los próximos 2 años, en la medida en que va terminando el periodo del presidente López Obrador y se va perdiendo para él su influencia sobre varios grupos, podamos proceder a traer a esos grupos a nuestro proceso de la siguiente presidencia? Muchos de los políticos que van a quedar se mueven por eso, se mueven por interés personal. Por lo mismo hay que pensar cómo se puede armar ese paquete. Y yo no conozco, no estoy metido, pero bueno, algunos de ustedes aquí deben estarlo, y por lo tanto sería una de las cosas que sería importante empezar a poner en la mesa ya, tanto en el Comité Ejecutivo Nacional como en las discusiones que se estén planteando de lo que tenemos que hacer a partir del 7. Aparte de la defensa del voto y de los resultados, porque la narrativa va en la dirección de fraude electoral, ¿no? Si la narrativa del presidente ha sido fraude electoral. Entonces, aparte de la defensa que tenemos que pensar del voto y los resultados y demás, una cosa que va a ser muy importante es cómo vamos a poder mantener esta estructura y cómo vamos a poder mantener la estructura de tal manera que se vea ganadora para atraer a otras gentes y poder completar el paquete. Y a través de eso hacer los cambios que se puedan en las diferentes leyes y defender las instituciones autónomas. Porque lo que no va a tener el gobierno es mayoría para cambiar la Constitución. Eso seguro que no lo tiene. Y es lo que tenemos que aprovechar. Esa es una excelente noticia. Muchas gracias. Iván Paoli. Bueno, primero disculpas por la interrupción que hubo con internet, y mi pregunta va en el sentido de que, bueno, una buena parte de la pequeña y mediana empresa, sobre todo, han sufrido mucho o se han quedado casi en la destrucción, y que forman parte de las cadenas productivas. Mi pregunta más específica sería, ¿cómo podría reconstruirse las cadenas productivas en el menor plazo posible para podernos integrarnos de la mejor manera a los tratados de libre comercio? Las cadenas productivas son básicas, pues. Yo participé en alguna acción en la elaboración de un decreto trabajando en la Secretaría de Hacienda justamente para la integración de cadenas productivas en el país. Todo esto en alguna medida funcionó, pero a partir de estos 3 años, los que más han padecido han sido sobre todo la mediana y pequeña empresa. La micro no tanto, porque además tiene muchas más posibilidades de rehacerse, porque el mercado nacional, a pesar de todo, sigue siendo amplio. Pero debería formar parte, es lo que yo supongo, del proyecto
que se proponga la oposición la reconstrucción de estas cadenas productivas que además representan crecimiento del empleo y crecimiento del Producto Interno Bruto. Muchas gracias. Adelante, Luis Ernesto. Gracias. Iván, yo creo, bueno, tú lo acabas de decir, yo creo que lo más importante aquí va a ser, a ver, sí va a haber una elección desde el punto de vista de la Cámara de Diputados, pero también una serie de 15 elecciones y una serie de 1096, si no me equivoco, alcaldías. Pero vamos pensando en las 15 elecciones de gobernador. Yo lo que creo que va a ser muy importante es que, y los apunté mientras tú estabas platicando o presentando la pregunta, Chihuahua, Querétaro, Aguascalientes, Jalisco, Tamaulipas, Sonora, San Luis Potosí, estados que yo creo que van a quedar en manos nuestras, ojalá, ¿sí? No necesariamente nuestras, PAN, pero sí nuestras de esta coalición. Son los estados en donde se puede pensar en un programa conjunto. El problema que tenemos es que a fuerzas queremos que sea un programa federal, pero los programas estatales también pueden funcionar si los hacemos regionales. Lo que deberían de pensar este grupo de estados con sus gobernadores es de qué manera hacemos un plan regional. Hablamos con la industria que ya está establecida y que prácticamente es industria de exportación a Estados Unidos y creamos un planteamiento de desarrollo de habilidades, no de dinero, de habilidades. Y que esas habilidades y que esas facilidades desde el punto de vista burocráticas, cómo echar a andar tu negocio, cómo hacer e-commerce, cómo crear todas esas condiciones de competitividad se puedan plantear. Y en verdad esa sería la solución temporal mientras puedes lograr traer programas nacionales. Pero no va a haber programas nacionales porque no los cree el gobierno central y por lo tanto va a ser muy difícil que los tengas, ¿no? Ahora, pues a lo mejor, dado su antecedente, Tatiana se pone las pilas, pero no creo. Y entonces, como no creo, lo que me preocupa a mí es que si quien quede, si queda Maru Campos, si tenemos en fin, a Mauricio, a todos los que yo estoy pensando que van a ganar, ¿sí? Si quedan, sentarse de inmediato y decir, a ver, tenemos que pensar un plan regional. Y sentémonos en ese plan regional los gobernadores de estos estados, incluyendo al de Jalisco y demás, y hagamos un plan regional que podamos apoyar, que nos permita ligarnos al norte y que mande el mensaje correcto de cómo se pueden resolver muchos problemas en México. Yo creo que ahí está la solución para nosotros en este momento. Ahora le damos la palabra a nuestro miembro de Plumas Azules, el embajador Julio Fessler. Bueno, ante todo yo quiero agradecerle al doctor Derbez esta asistencia. Lo conocí, lo traté cuando era pues secretario de Relaciones Exteriores. Yo andaba en la India, él pues era en ese sentido jefe mío, pero lo había conocido también como secretario de Economía. Y las cosas que ahorita está diciendo don Luis Ernesto, muchos se acercan a la pregunta que voy a hacerle, porque no solo es de interés para uno, los panistas, sino creo que es de interés nacional. Interesa saber qué piensa el PAN respecto a lo que menciono como la pregunta. ¿Qué opina don Luis Ernesto del concepto y cómo se emplea el concepto de rectoría del Estado? Ahorita estaba hablando de integración de distintas programas regionales. Se necesita una rectoría englobadora y se necesita también orientar, si es que así se quiere aceptar el concepto, orientar la empresa privada para que no esté todo atento a la inmediata, el inmediato provecho empresarial. Rectoría del Estado, don Luis Ernesto, ¿qué opina usted de ello? Gracias, Julio, amigo paisano, por esta gran pregunta. Adelante, Luis Ernesto. Gracias, Julio, me da gusto verte y saludarte. No siempre estuvimos de acuerdo, pero trabajamos. A ver, si hay alguien que es neoliberal, soy yo, ¿ok? Pero el problema es que la gente confunde el neoliberalismo con el neocuatachismo.
y son dos cosas distintas. La rectoría del Estado es válida porque lo que es muy importante es entender que los mercados tienen deficiencias. Por lo tanto, que es un buen instrumento para la asignación de recursos siempre y cuando se regule su acción, es decir, se le lleve lo más cercano posible a lo que sería una competencia. Entonces, la rectoría del Estado es precisamente esa. Primero, llegar y decir, yo necesito un papel regulador para el Estado. No existe tal cosa como un mercado de competencia perfecta, no existe. Va a estar lleno de factores que hacen, llámese duopolios, oligopolios, falta de información, etcétera. Y por lo tanto, el papel del Estado debe ser evitar que haya monopolios o que haya oligopolios o que haya, por lo tanto, ventajas para algunas personas, para algunas empresas. Ese es el papel regulador del Estado y lo tiene que llevar a cabo. Pero el otro papel que tiene que llevar el Estado es la política educativa, la política de salud, la visión también de lo que tú acabas de decir, Julio, cómo pensar en esos proyectos que yo debo estimular, que yo debo respaldar y permitir que reaccione el sector privado en esa dimensión. Eso quiere decir que sí debe haber subsidios, algunos subsidios para cosas que yo considere que son importantes, pero deben tener límites y no simplemente seguir y seguir y seguir metiendo dinero si no funciona. Y segundo, debe haber reglas claras y transparentes, porque el problema de los subsidios y los programas que yo empujo como gobierno es que empiezan a transformarse en programas en los cuales estoy favoreciendo a alguien y puedo echar a perder el proceso. Entonces, una cosa fundamental que no está haciendo este gobierno, en verdad, que ahí sí, para que veamos todos, Fox sí empujó muy en serio, fue la cuestión de la transparencia en la información. Y eso es fundamental. Y por eso tiene que haber un INAI y por eso tiene que haber información que yo pueda como ciudadano obtener. Esa transparencia de información es fundamental para que haya una rectoría sana del Estado. Porque si no, lo que tenemos es una rectoría malsana. Es una rectoría en la cual yo favorezco a mis cuates y acabo sin verdaderamente desarrollar lo que debe ser. Entonces, sí hay un papel de rectoría y en mi opinión esa es la rectoría del Estado. Pero la rectoría que está pensando ahorita el presidente y su grupo no es una rectoría de crear estímulos, crear condiciones, sino es una rectoría, yo te digo qué haces y yo te digo qué no haces. Y esa no es una rectoría, ese es un autoritarismo. Eso lo que estamos viendo es una decisión de yo digo por dónde y cómo, ¿sí? Entonces, vamos a sembrar árboles. Oye, pues, no sé, mano, digo, si siembras árboles, ¿para qué? Ah, pues nomás para sembrar árboles y para generar empleo, pues eso está mal, presidente, ¿no? Si tú vas a sembrar árboles para que reforestemos México, la única manera es crear condiciones en que se convierta en negocio. Y si lo podemos convertir en negocio, ahí sí, ponle subsidios, ponle cosas para que la gente que esté reforestando esté ganando dinero y tenga una visión de largo plazo de su ingreso. Entonces, los neoliberales no somos neuróticos, eso no es cierto, ¿sí? Los neoliberales somos gente que lo que dice es, el mercado es la mejor forma de asignación, pero no existe un mercado de competencia perfecta. Por lo tanto, se requiere regulación, se requiere control para que podamos crear lo más cercano posible a esas condiciones. Y esa es la rectoría del Estado y es también la visión de hacia dónde quiero llegar al país. Y es política educativa, política de salud y política de incentivos a ciertos sectores, ciertas áreas en donde creo que se tiene que desarrollar el país. Gracias por tu respuesta, porque sin quererlo, Luis Ernesto, diste respuesta a la pregunta principal que viene en el título de nuestro foro, que es ¿la economía en manos del gobierno? Así como una gran pregunta, ¿no? Acabas de dar respuesta cabal a eso. Ahora voy a pasar a algunas preguntas del público que han señalado. Voy a leer esta. ¿Cerraste tu micrófono? Sí, perdón, de nuestra amiga Lorenza Sánchez. Señala, ante el señalamiento de Obrador que las personas que tienen licenciatura
y grados académicos más altos, así como la clase media y la alta son quienes más apoyan y creen las campañas en contra de su gobierno, es factible fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil a través de estrategias de gobierno abierto en sector económico, social y otros aún, y con una Secretaría de Economía endeble. Sería oportuno contribuir en el combate a la corrupción, dado que también afecta a la atracción de inversiones o sencillamente es mayor confrontación y desgaste para la clase media. Está medio enredada la pregunta, pero hay una serie de conceptos ahí interesantes que valdría la pena comentar. Ahí yo sí le pediría ayuda a Juan Antonio porque él es abogado y él sabe más que yo de estas cosas. No sé si quieres que te la repita, Juan Antonio. Micrófono, Juan Antonio. Ahí está ya. Adelante, Juan Antonio. No sé exactamente cuál es la sustancia de la pregunta, perdón. Micrófono. Habla de que es factible fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil a través de estrategias de gobierno abierto en sector económico, social y otros, y con una Secretaría de Economía endeble. Sería oportuno contribuir en el combate a la corrupción, dado que también afecta a la atracción de inversiones o sencillamente es mayor confrontación y desgaste para la clase media. Bueno, lo comentó Luis Ernesto. Un elemento importante para impulsar la actividad económica es la apertura, el libre acceso a la información pública gubernamental, que además es una institución por sí misma y da lugar a una institución que garantiza el acceso a la información. La creación de este tipo de instancias pues siempre va a ser favorable en un ambiente de libertad y de libres decisiones de los particulares. Si se cierran, si se bloquean los caminos, pues las posibilidades son nulas y el control del Estado es absoluto y totalitario. Decía Luis Ernesto hace un momento que López Obrador lo que quiere es decidir, no, lo que quiere es decidir y controlar a la sociedad en parte por el resentimiento que tiene contra todo lo que él advierta como adversario o enemigo franco o abierto. Y este tipo de instancias siempre en una democracia serán favorecedoras de un ambiente más humano y con elementos que propician o impulsen el progreso y el desarrollo. Gracias. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí que quiero plantear de don Ernesto Domínguez. Un segundito nomás que la muevo. Carlos, don Alfredo Schultz hace rato que perdón, es que pedí que levantaran la mano en el sistema. Alfredo, pediste la palabra, adelante, y luego la pregunta de Ernesto Domínguez. Bueno, en primer lugar, felicidades a todos los que han estado exponiendo las ideas con las cuales concuerdo totalmente. Pero en línea de lo último que se ha hablado, de qué puede hacer el gobierno, no solamente como rector, sino como promotor, hay algo que es muy importante. Miren, a mí me tocó en los últimos años que he vivido en Chihuahua, el programa que comenzó Francisco Barrio, que se llamaba Chihuahua Siglo XXI. Un programa como ese también se llevó a cabo en otros estados, pero aquí lo interesante fue qué implicaba eso. Primero, analizar cuáles de las actividades que hacía el Estado las podían hacer competitivas a nivel internacional. ¿Qué se requería para que lo fueran si es que no lo fueran? Y entonces, ¿cuáles iban a ser las punteras de esas actividades? En base a eso, ir creando actividades afines que impulsaran esa actividad principal, formando clusters, de manera que entonces se fueran formando cadenas de producción que pudieran apoyar
a la empresa puntera que iba a ser la que iba a estar exportando. Programas como esos fueron muy exitosos. Se crearon varios clústeres aquí, comenzaron a funcionar en todas las actividades que se pueden imaginar, vamos, hasta en el sistema médico. Una de las grandes cosas que tuvo el país a través de haberse abierto económicamente fue que nos obligó a competir, a darnos cuenta que si nos manteníamos como estábamos, íbamos a perderlo todo. Me tocó vivir en empresas grandes a nivel nacional con la transformación que se tuvo que hacer para hacerlas competitivas. Y en el caso específico de Chihuahua, muchas empresas que no lo hubieran logrado por sí mismas, a la hora de formar estos clústeres, empujados con pequeñas empresas, medianas empresas, que podían ser proveedores de la empresa principal, se convirtieron en productivas y competitivas. Eso se puede hacer a nivel estatal, pero se puede hacer a nivel regional. Y ahí es donde los gobiernos, si ampliamos la palabra rectoría del Estado con que también fueran promotores, que también fuera realmente el Estado promotor de esto, sería la gran cosa. También organismos empresariales pueden también ser el eje de esto. Una Coparmex, una Canacintra, lo que ustedes quieran a nivel regional, pueden hacer mucho para tratar de identificar aquellas actividades en las que se puede hacer competitivo. No todas las actividades son competitivas y hay libros muy conocidos como los de Porter respecto a cuáles son aquellas actividades que hacen que en un determinado país realmente sean competitivas a nivel nacional. Esas cosas las pueden estudiar, se pueden entender y apoyar aquellas cosas que pueden tener éxito. ¿Hay alguna pregunta, Alfredo, concreta? No, lo que estoy Nomás es un diciendo comentario. simplemente eran ideas, simplemente aportando lo que se ha dicho, con lo cual, repito, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que debemos impulsar lo que se ha hecho. Yo creo que el partido puede hacer mucho y creo que los gobiernos, que van a ser bastantes los que van a salir ahora por parte del PAN y la Alianza, pueden hacer ese tipo de cosas y pueden ayudar notablemente a que haya un desarrollo regional importante si se analiza, si se planean las cosas como se debe hacer. Los conocimientos al respecto existen, es simplemente la voluntad de quien lo pueda hacer. Y ahí creo que mucho puede hacer los gobiernos que van a salir ahora, que vamos a tener ahora victoriosos después de las elecciones. ¿Comentarios, Luis Ernesto, Juan Antonio? Yo creo que realmente Alfredo tiene toda la razón. Y ahí, Alfredo, yo creo que algo que debes de pensar tú junto con gente como tú es, dado que mucho de esto va a ser ahí donde están ustedes, porque es donde vamos a ganar la mayor cantidad de cosas, deberás empezar a pensar cómo haces esos clústeres que tú mencionaste, pero a nivel regional. Bueno, quiero comentar una cosa nada más. Este proyecto de Chihuahua Siglo XXI, y había otros parecidos en otros estados, en el caso específico de Chihuahua, cambió el gobierno, entró el PRI y se canceló totalmente todo, pero absolutamente todo. Hagan de cuenta que nunca había existido, hasta las palabras se borraron, todo se borraron. Ese es nuestro problema como mexicano, como aquel bote en donde hay varios cangrejos y en vez de ayudarse a que vayan saliendo del bote, pues resulta que todos lo jalan para que nadie se haga, ¿no? Vamos a seguir porque tenemos 4 minutos y voy a extenderme un poquitito nomás. Para no dejar en el aire la pregunta de Ernesto Domínguez de nuestro público, dice muy claro los planteamientos para el aquí y ahora en materia económica, para el mediano y largo plazo. Luego viene, ¿qué podemos esperar de los resultados en materia de educación? Aquí pues va a entrar de lleno a tu área, Luis Ernesto, que eres rector de la Universidad de las Américas en Puebla. Y por extensión, ¿cuál es el futuro? Un posible esquema híbrido, presencial virtual, sostenido en el tiempo. Adelante, Luis Ernesto. La pandemia nos enseñó que nos vamos a ir a híbrido, ¿ok? Digo, eso yo creo que ya no hay duda en nadie.
Por lo menos en la universidad ya tenemos eso decidido y obviamente la cuestión es cómo combinamos la parte de presencial, que es la riqueza que da la vida en el campus y demás a un joven, con todas las demás cosas que tienen, junto con la necesidad de estar capacitado para esta nueva forma de hacer cosas en el futuro. Entonces, híbrido va a ser el sistema y hay que pensarle muy bien cómo lo manejamos, cómo lo llevamos, cómo lo desarrollamos. Pero la pregunta más importante es la primera, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar con la educación en México? Yo creo, acabo de hacer una declaración, yo tengo un comentario en un programa de radio los lunes, y este lunes hablé precisamente de educación. Y una de las cosas que mencioné es que el presidente de la República felicitó a los profesores, pero nunca les dijo qué tipo de programa iba a dar en las escuelas para que pudieran tener la tecnología necesaria, la capacitación necesaria, las herramientas necesarias en mediano y largo plazo. La reforma educativa que había planteado Peña Nieto, con todos sus problemas y demás, tenía dos grandes virtudes. La primera virtud era que la gente iba a poder progresar en su escalafón a través de sus méritos personales, y eso se iban a evaluar todos los años para que a través de la evaluación se hiciera también el programa de capacitación para cada uno de los profesores y se pudiera crear un ciclo positivo, ganar, ganar, ganar. Evidentemente esto rompía el sindicalismo y la influencia del sindicalismo. Esto crea condiciones en las cuales, si en verdad lo hubieran puesto en práctica, estaríamos rompiendo la parte política, la politización de la educación, particularmente en el sector público mexicano. No estoy diciendo que lo hicieron bien, simplemente estoy diciendo que eso hubiera sido el proceso. Pero el presidente lo que le gustaba era la politización, porque la politización le permite controlar a través de los sindicatos a un gremio y a través de eso controlar también de qué manera se educa a la población. El gran problema que no ha visto el presidente y que responde, espero yo, a la pregunta que me acaban de poner es este. Si seguimos como vamos, la educación privada, que no debería haber una diferencia, pero bueno, la hay en México, la educación del sector privado va a ser una educación globalizada, tecnificada, con los últimos estándares y precisamente con la capacitación correcta a quien esté estudiando en esos grupos. Y esto representa más o menos 1/3 de la población de México. Entonces, 1/3 de la población de México va a recibir la capacitación, las habilidades para enfrentar al mundo globalizado. Y los 2/3 que no están ahí no la van a recibir. Y al no recibirlas empieza a ser cada vez más y más y más grande la diferencia entre quien tiene la oportunidad de estudiar en este sector privado y quien no la tiene. Tanto el sector privado está equivocado como el sector público, porque la educación es un bien público, no es un bien privado, es un bien público. Una población bien educada es una población que ayuda a que un país sea un mejor país. Si seguimos como vamos, y eso es lo que se plantea con la contrarreforma que llevó a cabo el presidente, vamos a tener un país mal educado. Un país mal educado es un país que no tiene realmente futuro. Y en la medida en que esa mala educación y esa buena educación en 1/3 de la población continúen, va a seguir habiendo disparidades en la distribución del ingreso de la riqueza en México porque hay una disparidad de oportunidades. Lo que debemos de buscar es que hubiera paridad de oportunidades para todos los jóvenes y niños mexicanos y no existe. El resultado va a ser trágico, va a ser o vamos a seguir con esta separación que cada vez hace un país más injusto en lugar de un país más justo, o en su defecto, los que tengan esa alta capacitación se van a ir del país y cada vez está ocurriendo más, porque vamos a crear condiciones en las que ellos no van a poder desarrollarse en México. Yo lo veo en la universidad. Nosotros tenemos un programa muy fuerte de ciencia y de tecnología. Y todos los estudiantes nuestros de física, de química, de farmacéutica, etcétera, están en el extranjero una vez que terminan. Esa es la parte preocupante, que estamos capacitando gente que finalmente se va al exterior. Esa es mi función porque yo soy una institución privada y lo que tengo que dar es buena calidad educativa al nivel más alto que pueda tener. Pero es una tragedia que se vayan los jóvenes una vez que terminan. Y nos estamos quedando ¿con quién? Pues con los que menos capacitación tienen. Por lo tanto,
cada vez vamos a tener menos posibilidades nosotros de poder desarrollar lo que yo le llamaría esa clase media de competitividad internacional. Ese es lo que estamos haciendo hoy. Eso es lo que está haciendo el gobierno hoy. Y es un error. Es un error de largo plazo que nos va a costar mucho trabajo cambiar una vez que termine el periodo del presidente López Obrador. Y eso, entre paréntesis, no existía antes, ¿ok? Los gobiernos de administraciones que muchos de nosotros peleamos durante mucho tiempo del PRI, sí tenían eso por lo menos bien. Era desarrollar la capacidad de las escuelas a cierto nivel que permitía que hubiera posibilidades para esos jóvenes. Yo soy producto del sistema público de educación en México y les digo, sí podíamos salir adelante. Pero hoy los chicos que están en el programa público tienen muy poca posibilidad. Gracias, Luis Ernesto. Has mencionado un tema interesante y partiendo de la base de que fuiste precandidato a la presidencia de la República por parte del Partido de Acción Nacional, ¿tenemos alternativa para el 24? No sé específicamente a qué te refieres, o sea, si tenemos a alguien que pueda ser candidato, ¿sí? Esa pregunta ahí está echada. No, mira, yo te puedo decir algo que sí. La gente me preguntaba por qué había hecho lo que hice. Y mi respuesta es, bueno, uno, porque estamos obligados como personas, si creemos que los demás no funcionan, a hacer. Y voy a hacer aquí una confesión muy fea, por cierto, pero bueno. Ricardo, cuando ya se impuso, porque él se impuso y usó al partido para imponerse, me habló y me dijo que si lo apoyaba. Le dije, Ricardo, yo creo que no has entendido. La razón por la que yo me lancé es porque pensé que ninguno de los que estaban tenían la capacidad. Entonces, es muy difícil que me pidas que te apoyes y lo que te estoy diciendo es que es la razón por la que me lancé. Yo creo que estamos pobres, pero ojalá y surjan figuras, ojalá. Muchas gracias, Luis Ernesto. Con esto terminamos. Le quiero dar las últimas palabras a nuestro coordinador de Plumas Azules, al economista Salvador Reding. Hola, buenas noches. Aquí entre colegas y ya estamos pasados del tiempo. Pues agradecer tanto a Luis Ernesto como a Juan Antonio por sus aportaciones. Yo tengo una pregunta que sería no para este momento, sino para pensarla después. La pregunta es, ¿qué debemos hacer la gente que estamos en la política sana, en las organizaciones empresariales y en la grande, pequeña y mediana empresa, para bajarle la tensión a la posición agresiva del presidente y poder buscar una solución a los problemas de estos entornos? Nada más. Muy buenas noches. Muy buena reflexión que nos dejas, nuestro coordinador, que le digo yo con mucho cariño, nuestro chairman. Muchas gracias, Luis Ernesto, muchas gracias, Juan Antonio, verdaderamente interesante este foro. Se los agradecemos de corazón a nombre del Consejo de Plumas Azules. Y la siguiente seguimos con los foros y ya se los vamos a ir anunciando. Muy buenas noches a todos, que la pasen extraordinariamente bien.